¿Qué es lo que estamos viendo entonces en el panorama económico en México? Eso es lo que estaremos comentando en los próximos minutos. Cualquier comentario, por favor, háganlo llegar y Adriana, sobre todo al final de esta emisión, nos estará apoyando para que ustedes también puedan ser, pues, contestemos algunas de sus inquietudes. Primeramente, me gustaría abordar lo que pues es quizá uno de los componentes más importantes de cualquier recuperación, que es el empleo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el empleo formal. ¿Cómo sabemos, cómo medimos el empleo formal? Pues básicamente las personas que se registran ante el IMSS, ¿no? Ese registro es bastante bueno, tiene algunas deficiencias, pero nos permite ir comparando cómo es que va evolucionando el empleo en el sector formal de la economía, ¿no? Sabemos que con la pandemia, los empleos informales también que se han perdido, particularmente en jóvenes, particularmente en mujeres y en zonas turísticas y sobre todo en aquellos trabajos más manuales que no pueden, por ejemplo, conectarse vía remota, digitalmente, son algunos de los sectores que más han sido afectados por la pandemia, ¿no? Aquí en esta primera gráfica ustedes pueden ver la pérdida de puestos de trabajo afiliados al IMSS. Esta es una gráfica de Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, y ahí pueden ustedes ver, ¿no? Cómo se compara esta crisis, por llamarla de alguna forma, de 2020-2021, porque no podemos todavía cantar, digamos, victoria y decir que ya se acabó, con respecto, por ejemplo, a la crisis financiera del 2008-2009, que se originó, sabemos, tiene su epicentro en Estados Unidos, en el mercado de las hipotecas, y también a su vez podemos compararlo con la crisis del 94-95, que es a contrario a las últimas dos, a la de la pandemia y a la de la crisis financiera. La del 94-95 fue originada acá, ¿no? No se importó ninguna crisis, no es que en esos momentos, al contrario, Estados Unidos le estaba yendo bastante bien, y aquí en México por errores de política pública relacionados también a la alternancia de la presidencia. Recordarán aquella disputa entre Cedillo y Carlos Salinas de Gortari con sus secretarios de Economía, Aspe, por el lado de Salinas, ¿no? Esos expresidentes que ahora mismo también podrían ser juzgados, ya nuestros compañeros a lo largo de esta emisión en Sin Censura le han dado cobertura y le seguirán dando cobertura al juicio de los expresidentes. Pues esa fue la última crisis donde es originada por una serie de cuestiones relacionadas a la política económica, ¿no? Pero las últimas tres recesiones, aquí habría que incluir, por ejemplo, la que le toca a Vicente Fox cuando entra recién al poder, que está también anclada en los hechos de la burbuja aquella de .com, de las empresas, grandes empresas, bueno, en aquellos momentos más chicas de Internet, y después el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Esas últimas tres crisis, todas las del siglo XXI, aquí en México, han sido originadas afuera, ¿no? Esas han sido originadas afuera, pero como veíamos en la gráfica, el empleo en esta en particular, en la de la pandemia, hace pensar que será una crisis de pronta recuperación, ¿no? En relación, por ejemplo, como veíamos, 94-95, donde el empleo formal cae hasta en un 10%, ¿no? En algún momento del más fuerte de la recesión, y tarda pues algunos meses, incluso años, en recuperarse a sus niveles previos. Aquí en este caso ya estamos únicamente 2% abajo, ¿no? De lo que llegó a estar. El estimado es que en unos 3, quizá 4 meses, mayo, por ejemplo, tuvo una generación de aproximadamente 35,000 empleos formales, ¿no? Suele ser un mes complicado. Piensen, por ejemplo, en que no se contratan muchos trabajadores en el campo, en que muchas universidades, escuelas en mayo rescinden quizá contratos. Entonces eso también tiene que ver con que mayo no sea un gran mes para el empleo, pero en los siguientes va mejorando típicamente, ¿no? Y en los siguientes 3 o 4 podríamos ya estar en los niveles prepandémicos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito cuáles han sido algunos de los sectores más golpeados. Ustedes pues ya se imaginarán cuáles, ¿no? Uno de los
ejemplos más marcados es el turismo, donde por ahí tenemos una gráfica. Pues imagínense, ¿no? De un día para otro se cierran las economías, se cierran en muchos lugares, pues cae el tráfico de los aeropuertos. En algunos casos deciden cerrarlos los mismos gobiernos y en otros es la misma demanda, ¿no? De pasajeros que pues no quieren viajar porque sienten que su salud podría peligrar y la actividad, pues la recepción, digamos, de turistas se desploma. Vean las cifras de México en enero, febrero, cómo estaba el número de visitantes. En esta gráfica podemos verlo en términos de miles de visitantes. Son entradas y salidas. El ingreso está en la barra azul y el egreso, la salida de visitantes, está en las barras rojas representadas por el color rojo. Esta gráfica es de INEGI, es una fuente confiable. Y vean cómo en enero, febrero, todavía incluso en marzo, ¿no? Los arribos de visitantes son bastante buenos y a partir de abril, pues prácticamente todos los aeropuertos, los destinos turísticos mexicanos, las playas, los sitios arqueológicos, los museos, esos grandes polos de turismo, por supuesto también hay otro tipo como el deportivo, también se cierran los estadios, todo ese turismo pues empieza a mermarse, ¿no? Con la entrada de la pandemia y vemos cómo lentamente se empieza ya a recuperarse, van llegando más visitantes, ustedes pues, algunos de ustedes que nos sintonizan seguramente ya habrán tomado algún vuelo en los últimos meses, conforme han visto que la pandemia cede en algunos lugares, que los procesos de vacunación avanzan en otros. Eso ha permitido, ¿no? Que se empiece a relajar también un poquito las restricciones, los mismos aeropuertos que empiecen a, digamos, a poner menos trabas, que las mismas aerolíneas incrementen sus frecuencias. Pero, pues, de esta gráfica podemos ya ir intuyendo dónde han sido algunos de las mayores afectaciones por la pandemia en términos económicos, ¿no? Pues en las zonas turísticas, ¿no? En las playas principalmente. Los estados netamente turísticos con una gran vocación turística como Baja California Sur, como es el caso también de, pues de incluso de Quintana Roo y poquito de Yucatán, la misma Ciudad de México, ¿no? Que tiene turismo de todo tipo, mucho también turismo incluso de negocios, tiene un aeropuerto que también distribuye a los pasajeros a lo largo y ancho del territorio nacional, un poco también Jalisco, ¿no? El mismo Guerrero, donde tiene pues una playa como Acapulco, muy importante para la atracción de visitantes. Esos estados son los que más han resentido la reducción de turistas, ¿no? Cuando dejan de llegar turistas, pues ustedes lo podrán más o menos dimensionar, ¿no? Para empezar, las agencias de viaje reducen pues el número de cotizaciones y ventas que hacen, ¿no? Ese es el primer impacto. Por cierto, en las agencias de viaje está desproporcionadamente la mano de obra sesgada en favor de las mujeres, ¿no? Entonces, todos esos puestos típicamente afectan más cuando se pierden a las mujeres, ¿no? Las agencias de viaje son unas, por supuesto, en los aeropuertos que haya menos tráfico implica que las tiendas dentro de los aeropuertos dejan de vender, pues también mercancía, bienes, servicios, que hay menos, por ejemplo, renta de automóviles dentro del aeropuerto o fuera de él, que los taxis también en zonas turísticas tienen muchísima menos actividad. Las aerolíneas, por supuesto, están dejando de vender boletos, menos viajeros. En las playas, digamos, los pequeños comercios, los abarrotes, las tiendas de autoservicio dejan de vender, por supuesto, aquellas empresas dedicadas a ecoturismo, ¿no? Esquí acuático, todo lo relacionado a montañismo, también dejan de percibir ciertos ingresos. Algunos museos, acuarios en zonas turísticas seguramente dejaron de recibir visitantes. Entonces, imagínense la cantidad y por supuesto, conforme algunas de estas personas disminuyen sus ingresos, pues se empieza a generar un efecto cadena, ¿no? Donde si la persona que se dedica a tener una agencia de viajes, pues ya no tiene ingresos y a su vez los empleados tampoco, pues seguramente esa persona va a ir menos a un restaurante, ¿no? Los restaurantes también, por supuesto, son de las industrias o los sectores más afectados, ¿no? Son algunos de los que han despedido más porque sabemos que los restaurantes también tienen temporadas y si le agregan el efecto de la pandemia,
y además es una mano de obra que fácilmente pueden reemplazar, ¿no? No es tan especializada. Entonces es mucho más fácil que se desprendan de trabajadores cuando tienen un bajón en ventas, ¿no? Otra, por supuesto, el hospedaje, ¿no? El hospedaje es muy importante, los hoteles, ahora se utilizan cada vez más las casas en renta. Esas, por supuesto, también están teniendo bajones en el número bueno, en sus ventas y eso se reduce pues, en menos empleados, ¿no? Entonces, como se imaginarán, para las zonas turísticas la pandemia ha sido particularmente onerosa, ¿no? Si ustedes se van a ver la caída del Producto Interno Bruto estatal en las 32 entidades, van a ver que efectivamente Baja California Sur, Quintana Roo, pues son las que en este momento han tenido los bajones más pronunciados, ¿no?